Esto es DW Noticias desde Berlín. Agentes federales de Estados Unidos matan a otra persona en la ciudad de Minneapolis. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre estaba armado y que se enfrentó a los efectivos que habrían actuado para protegerse. El nuevo incidente ha desatado una oleada de protestas y el despliegue masivo de fuerzas del orden en la ciudad. Estos son nuestros titulares. La policía local de Minneapolis afirma que el hombre de 37 años tenía un permiso para portar armas y que se trata de un ciudadano estadounidense. El incidente ocurre en medio de fuertes tensiones por la presencia de agentes de ICE en la ciudad que también provocaron la muerte de una mujer a inicios de este mes. Además, concluye la primera ronda de negociaciones tripartitas de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi para poner fin a una guerra de casi 4 años. Los esfuerzos de paz no arrojan aún resultados y ocurren mientras Rusia continúa bombardeando Ucrania. Los ataques de los últimos días han cobrado múltiples vidas y destruido infraestructura crítica. Y el Ejecutivo sirio y fuerzas kurdas prolongan el alto el fuego decretado el martes por 15 días más. La medida otorga más tiempo a la minoría kurda para desmantelar de facto su región autónoma e integrar sus instituciones al nuevo gobierno del país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Comenzamos en Estados Unidos, donde las fuerzas del orden desplegadas por el presidente Donald Trump provocaron la muerte de otro residente de la ciudad de Minneapolis, en el norte del país. Videos que circulan en redes sociales muestran a los agentes abatiendo a un sujeto en la calle. El incidente ocurrió mientras el hombre se enfrentaba a los efectivos. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre estaba armado y que uno de los agentes disparó, citamos, temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros. La noticia llega menos de 3 semanas después del fatal tiroteo de Renee Nicole Good, que desató protestas y provocó el despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, llamado ICE, en la ciudad. El gobernador de Minnesota, el demócrata y ex candidato a vicepresidente Tim Walz, condenó el incidente y exigió un fin de los operativos antimigratorios en su estado. El comandante de la Policía Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, brindó declaraciones explicando su versión sobre la actuación de los agentes. Un individuo se aproximó a agentes de frontera estadounidenses con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los agentes trataron de desarmarlo, pero se resistió con violencia. Temiendo por su vida y las vidas y la seguridad de sus compañeros, uno de los agentes disparó en acto de defensa. El personal sanitario presente le brindó asistencia médica de inmediato, pero fue declarado muerto en el lugar. El sospechoso también portaba 2 cargadores llenos y no tenía identificación a la vista. Apunta a una situación en la que un individuo trataba de causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ofreció una conferencia de prensa en la que se dirigió al presidente Donald Trump y a su administración tras el letal operativo ocurrido en su ciudad. ¿Cuántos residentes más? ¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir o sufrir heridas graves para que termine esta operación? ¿Cuántas vidas más tienen que perderse hasta que este gobierno se dé cuenta de que una narrativa política y partisana no debe prevalecer sobre los valores estadounidenses? ¿Cuántas veces tenemos los líderes locales y nacionales que rogarle a usted, presidente Trump, que ponga fin a esta operación y sea consciente de que no está logrando que nuestra ciudad sea más segura? Y establecemos contacto con la ciudad de Minneapolis. Allí se encuentra el periodista Alejandro Orozco, director de noticias de Radio La Raza, Minnesota, dando seguimiento a esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte. El alcalde de Minnesota anunció un recurso legal para imposibilitar los operativos federales en la ciudad. ¿Qué situación se vive en estos momentos en las calles? Cómo no, Javier, otra vez te saludo con gusto. Y hace unos momentos terminó otra rueda de prensa más con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que hablaba de este recurso, un recurso que le pide al juez que por lo pronto a partir de este lunes se detengan estos operativos migratorios en el área de Minneapolis, en general para las Twin Cities, pero bueno, el recurso fue interpuesto a nombre de Minneapolis. Esto tendría el juez que decidirlo y emitir la orden. Se está esperando cuál podría ser la respuesta. En esta rueda de prensa también estuvieron las 2 senadoras que tiene Minnesota
Minnesota en el Senado de los Estados Unidos, Amy Klobuchar y Tina Smith, quienes reiteraron la llamada a que se deje de hacer estos operativos. Y es que pues ya desde hace poco más de 2 semanas, cuando fue el incidente de René Wood, ellas han estado cabildeando buscando que no se le estén dando más recursos a ICE, que está pidiendo una partida bastante importante, y pues esa es la forma en la que ellas desde el Congreso pueden buscar. Entonces, este recurso, lo que buscaría este recurso del que habla el alcalde Frey, sería que un juez le ordenara a la corporación a partir del lunes no estar participando o hacer una pausa en estas redadas. Todo esto, Alejandro, mientras se dan a conocer más detalles sobre el ciudadano fallecido. ¿Quién era Alex Pretty y cómo se dio el enfrentamiento que llevó a su muerte? Mira, Alex Pretty, por lo que sabemos de personas que lo conocían, era una persona de 37 años, enfermero de ICU, una persona pues que le gustaba estar al tanto de su comunidad. La narrativa que hace la autoridad federal no es del todo precisa. Sí puede ser cierto que llevar un arma, porque aquí muchas personas llevan un arma y permisos para portarla. Él se acercó pidiéndoles que se fueran, o sea, no en una manera amenazante, sino como lo hacen todos estos observadores calificados que hay aquí en las Twin Cities. Una de los agentes empezó a rociarle esta sustancia química en la cara a una mujer. Alex Pretty se interpone, pues obviamente estás viendo que eso sucede, y ahí fue donde entre todos empezaron a golpearlo, como lo pueden ver ustedes en los videos. De ahí este agente que llevaba 8 años en la border le hace un disparo, luego le hace otros disparos, total que se escuchan como 9 detonaciones. Era una persona que en su comunidad era muy apreciado y nadie habla de que haya ido a buscar hacer daño, sino a observar y a reclamar los operativos federales, como se ha estado haciendo desde hace casi 7 semanas aquí en las Twin Cities. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Era el periodista Alejandro Orozco con el reporte desde Minneapolis. Muchísimas gracias, Alejandro. Con gusto. Es un fin de semana crucial también para la geopolítica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post que Estados Unidos obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia. Esto según el marco preacordado en Davos esta semana en la reunión que mantuvo Trump con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y del que no se han dado a conocer mayores detalles. Rutte y la primera ministra danesa Mette Frederiksen pactaron este viernes reforzar la seguridad en el Ártico tras el giro de timón de Trump, que retiró su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza, así como de imponer aranceles a 8 países de la OTAN. Pero por otra parte, Donald Trump amenazó este sábado a Canadá con imponer aranceles del 100% a todas sus exportaciones si el país concluye un acuerdo comercial con China. Las tensiones entre ambos países han ido en aumento después de que el primer ministro canadiense Mark Carney aceptara reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos a cambio de que Pekín rebajara los gravámenes sobre los productos agrícolas canadienses. El discurso de Carney en Davos, recalcando su apoyo a Groenlandia y rehuyendo de la hegemonía estadounidense, echó aún más leña al fuego. Canadá, recordemos, es el principal socio comercial de 36 estados estadounidenses y el mayor proveedor de petróleo, electricidad, acero, uranio y aluminio de Washington. Rusia y Ucrania concluyeron este sábado una nueva ronda de negociaciones mediada por Estados Unidos en Abu Dhabi, sin que se hayan dado a conocer resultados concretos. Las autoridades emiratíes señalaron que las conversaciones fueron constructivas y positivas. Durante 2 días de reuniones, representantes de Kiev, Moscú y Washington coincidieron por primera vez en una misma sala en el marco del proceso para poner fin a la guerra. Mientras tanto, sobre el terreno, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques nocturnos contra Ucrania que dejó al menos un muerto y más de 20 heridos. Un ataque que se produjo solo horas antes del inicio de las conversaciones en Abu Dhabi. El periodista especializado en Rusia, Ricardo Marquina, se encuentra con nosotros para analizar los detalles del transcurso de la guerra y de los esfuerzos de paz. Nos acompaña desde Tallinn. Ricardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, comencemos con esas negociaciones. Es poco lo que se sabe a esta hora sobre posibles resultados de esos diálogos de paz. ¿Qué destacarías de esa reunión en Abu Dhabi? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, pues principalmente destacaría que se está avanzando con base a ese plan presentado por Estados Unidos. Entonces entendemos que es ahora mismo ya un plan sólido. No estamos hablando de conjeturas, sino que hay algo sobre lo que negociar. Es un plan en el que estarían ya previamente de acuerdo
trabajar sobre él tanto los rusos como los ucranianos y a partir de ahí se puede construir. La segunda cosa importante a destacar es que, según han dicho funcionarios locales allí en Abu Dhabi, las conversaciones están siendo respetuosas. Ambas partes están interaccionando entre sí. Rusos y ucranianos están hablando cara a cara. Es la primera vez. Es algo muy importante porque los anteriores encuentros habían sido siempre triangulares a través de Estados Unidos, reuniones entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y Ucrania y después poner en común esas ideas, y ahora se está negociando cara a cara entre rusos y ucranianos y, según dicen funcionarios locales, de manera cordial, con lo cual es la primera vez después de estos casi 4 años de guerra en los que por fin vemos que hay una intención clara por ambas partes de dialogar. El respeto que parece estar presente en las negociaciones claramente no se ve en los frentes de guerra. Ricardo, la guerra continúa un poco fuera del foco de la atención internacional en estos momentos. ¿Qué se sabe sobre el impacto que están teniendo esos ataques sobre Ucrania y su capacidad de oponer resistencia al ejército ruso? Bueno, dos partes. Primero, los ataques, la campaña rusa sistemática contra las infraestructuras civiles ucranianas, destinadas a minar la moral tanto de los civiles como de los militares, está pensada para que en estas negociaciones los ucranianos tengan prisa en aceptar cualquier papel que les pongan delante y que sea evidentemente favorable para Moscú. Está por ver si eso va a dar algún tipo de resultado, pero evidentemente son los civiles los que están sufriendo. Por otra parte, la línea de frente. Hoy ha dicho el mando mayor ucraniano que ha habido más de 60 enfrentamientos directos entre rusos y ucranianos en esta línea del frente en el este de Ucrania. Son bastantes, pero hasta ahora los ucranianos están consiguiendo frenar a los rusos, que habían avanzado notablemente este pasado otoño. Y tiene mucho que ver con que los ucranianos han sabido mantener sus posiciones, pero también con que ahora es invierno, la nieve ha llegado a esta parte del mundo y los rusos avanzan mucho más lentamente. Ricardo Marquina, con los detalles de un camino hacia la paz en Ucrania que todavía se muestra bastante pedregoso. Muchísimas gracias, Ricardo. El gobierno de Siria anunció una extensión del cese del fuego de 4 días pactado con las fuerzas kurdas por 15 días más. Ambas partes han estado enfrentadas desde principios de enero, cuando Damasco lanzó una ofensiva y tomó el control de la región de facto autónoma administrada por los kurdos en el norte del país. La medida ha contado con mediación internacional e incluye traslados de prisioneros del grupo terrorista Estado Islámico de cárceles kurdas a Irak, llevados a cabo por Estados Unidos. Enero está siendo un mes fatídico para los kurdos de Siria. Durante más de una década, las FDS, bajo mando kurdo, fueron el mayor aliado de Washington en Siria, donde combatieron juntos a Estado Islámico. Pero el ejecutivo de Trump le ha tendido la mano al nuevo gobierno de Damasco, liderado por el ex yihadista al-Shara, y las FDS se han quedado solas frente a los embates del ejército sirio. En pocas semanas han perdido la mayoría del territorio que controlaban en el noreste del país. En los últimos bastiones de las FDS, como Kamishli, se palpa la tensión. Voluntarios kurdos han instalado aquí puestos de control y patrullan las calles. Nosotros, como el resto de nuestro pueblo, estamos enfrentando una situación extraordinaria, la guerra que ha estallado. Así que hemos venido a apoyar a nuestros combatientes y queremos enviarle un mensaje a nuestro pueblo en todo el mundo. Estén tranquilos, les aseguramos que lo estamos dando todo aquí. En Al-Hasaka, otro bastión kurdo, el gobierno sirio también ha desplegado tropas. El mensaje es claro, están dispuestos a seguir luchando si las FDS no aceptan las exigencias políticas de Damasco. El presidente al-Shara, ex líder yihadista, quiere recuperar el control de las regiones bajo dominio kurdo y de sus milicianos. Por más de una década, las zonas controladas por las FDS gozaban de una autonomía a la que no quieren renunciar en favor de los planes de al-Shara de estabilizar la Siria post-Assad. Pero la capacidad de negociación de los kurdos se ha debilitado rápidamente. Varios campos petrolíferos clave capturados por las FDS están ahora bajo el control de Damasco, así como prisiones y campamentos que albergan a los milicianos del Estado Islámico y a sus familias. Ante el temor a nuevos estallidos de violencia, el ejército estadounidense comenzó a transferir a presos de Estado Islámico al vecino Irak, en medio de temores a que huyan y creen un problema de seguridad. Washington también ha ejercido de mediador entre las FDS y el gobierno sirio, con la esperanza de que al-Shara se convierta en el artífice de la reconstrucción de Siria.
Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Nos vemos en una próxima edición en dw.com, en nuestras redes sociales. Busquen DW Español. Soy Javier Arguedas, junto al equipo. Hasta la próxima y que la pasen bien.